Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo temático de G, que vemos que tiene dos entradas, una con una letra S y la otra con una letra R, que significan que S es de set y R de reset. Al mismo tiempo vemos que tienen dos salidas, pero ¿cómo negar que son complementarios? Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada va a valer 0. Y por el contrario, si Q vale 0, Q negada va a valer 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos observar cómo este mismo latch está construido internamente. Vemos las mismas entradas y salidas. Observamos también que hay dos compuertas. No es un momento más sobre cómo funciona este componente. La definición de la DG es que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, y por esta razón se le conoce como bistable. Estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestra la DG a la salida. ¿Y pues cuáles son? Bueno, cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, y cuando Q vale 0, Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones? Estas dos características, pues todos los estados de una combinación específica en las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch SR, que también se le conoce como la set reset latch. En el lado izquierdo vemos la DGSR con las entradas activas de nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora las entradas activas son de nivel bajo. Y de hecho, este caso es el que vamos a analizar. En esta imagen de la izquierda nuevamente tenemos para la SR con entradas activas a nivel bajo. Y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad, la de compuertas NAND. Como vemos, son el sustento para este componente. También recordemos los teoremas de Morgan y por lo tanto sabemos que una compuerta NAND se puede representar de la manera equivalente como una compuerta negativa. Del lado derecho, que tenemos de la tabla de verdad, para los dos variables tenemos las cuatro combinaciones, porque para las cuatro combinaciones únicamente la de salida va a ser 0, es decir, va a estar en nivel bajo cuando ambas entradas estén en nivel alto. O la otra que si al menos una de las entradas está en 0, como podemos ver aquí. Acá al menos uno de los centrales está en 0. Bueno, acá también al menos una de las cifras está en 0 y la fase nos dice que la salida también va a estar en 0 y se ve indirectamente con los otros tres puntos, que ya sabemos que eso puede ser tanto como para la compuerta NAND como para la compuerta negativa. Ahora, con esto de que son equivalentes, veamos ahora el comportamiento interno que tiene el latch. En la parte superior tenemos una tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en este circuito. También vemos la salida que tenemos asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas. Ahora de hecho vamos a quitar este cuadro azul. Tenemos que 1 en la entrada de la parte de arriba, tenemos G1 en la parte de abajo. Entonces vemos del lado derecho también está los de blanks para G1 en la parte superior y los de la parte inferior de color amarillo, como vemos en la tabla de verdad de estos. Entonces comenzaremos con G1, asumiendo dos cosas. Primero, que la entrada, que es la que tenemos descrita como S, que está a nivel alto, nos aparece acá el 1, pero también su salida, que va a estar en low. Asimismo para G2, vamos asumiendo que su entrada R está en nivel alto, y por eso hemos puesto este valor. ¿Qué pasa cuando está en low? Como vemos, retroalimentada a G2 en la otra de sus entradas, ese nivel alto o S1
que de hecho lo vamos a poner acá abajo con ese 1 que tenemos en R. Y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos los dos 1 a la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0. Por lo tanto, Q negada que está en la salida que tenemos acá abajo va a tener 0. Siendo conectada a ese valor, va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1. También dijimos en la lámina anterior que con que al menos aparezca un 0 en las entradas de la compuerta, en este caso negativa, ahora automáticamente la salida va a estar en alto. Ya no importa tanto saber cuánto vale R. Entonces este 0 que tenemos acá en la entrada automáticamente hace que Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente, y como podemos ver en la tabla, ese 1 nuevamente retroalimenta a una de las entradas de G2. Con lo que 1 que tenemos en R, pues nuevamente a la salida tenemos el nivel bajo negado, que vuelve a alimentar una de las entradas G1, que vuelve a darnos ese nivel alto de salida. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiamos los valores de S o R. Podemos resumir que cuando Q está en 1 y Q negada va a estar en 0, y esta condición o esta característica se los va a llamar un estado de set. Aquí vemos el enunciado en la parte superior donde dice que si Q en la salida está en 1, o de otra manera se puede decir como en nivel alto, la de G se va a encontrar en el estado de set. Pero, ¿cómo podemos visualizar esto? Pues si conectamos a cada salida en Q y en negada los dos LEDs, ese estado nos permitirá tener el que está conectado en Q encendido y el que está en Q negada apagado. La pregunta se viene ahora es, ¿de qué manera se cambia ese estado en latch? Pues vamos a pensar que la entrada S, que tenía un nivel de 1, le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en nivel alto y por consecuencia Q negada va a estar en nivel bajo, o sea 0, y que R también estaba en nivel alto, o sea 1. Entonces vamos a la tabla de verdad, ponemos que si S en la entrada tiene un nivel alto, la retroalimentación que viene en G2, que es la que tenemos aquí, que en la salida de Q negada ya sabemos que está en bajo. Pues entonces acá también tenemos ese 0. Pues con necesario ya hemos dicho que al menos una de las entradas de la salida de G1 va a estar en nivel alto. O sea, va a estar en ese 1. Ese Q retroalimenta la entrada de G2, pero también sabemos que R estaba en un nivel alto, o sea en 1. Y ese 1, con ese 1 nos manda por negada nuevamente a 0. Este 0 retroalimenta a S con el 0 que tenemos en S, nuevamente nos vuelve a dar 1. Y como vemos, Q tenemos 1 y Q negada tenemos 0. Y al haber cambiado el nivel de la entrada S a nivel bajo o a 0, no nos modificó el estado del latch porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y de 0 en la salida. Bueno, ya vemos que el haber cambiado la entrada S a nivel bajo no modificó el estado de S del latch porque sigue en nivel alto en Q. Y Q negada, sin embargo, todos tenemos, todos regresemos, vamos a asumir nuevamente que S vale 1 y que Q vale 1. Estemos en ese estado de set. Por lo tanto, Q negada va a valer 0, pero ahora la entrada R de la compuerta G2, que tenía un nivel alto, le vamos a asociar un nivel bajo o un 0. Ese nivel 0 en la R, como ya hemos dicho, automáticamente le va a dar a G2 un nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una de las entradas tenga un 0, la salida va a estar en alto. De tal manera que ese 1 retroalimenta la compuerta G1 y como S también tenemos un nivel 1, la salida de G1, 1 con 1 va a salir
0. Es decir, ya no es cambiar el valor de Q. Ese 0 retroalimenta una de las entradas de G2 y automáticamente el nivel que tenemos en la salida va a ser nivel alto, independientemente del valor de R. Ese nivel alto retroalimenta a la otra entrada de G1 y con el nivel alto que tiene ese, pues nuevamente nos puede generar un nivel bajo. Entonces ahora vemos que en Q tenemos 0 y Q negada tenemos 1. A esto se le conoce como un estado de reset. Y de hecho viene acá en el enunciado. Si Q es igual a 0, el H se encuentra en un estado de reset. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto y vamos a ver que funciona. Porque tenemos aquí que negar. Tenemos en 1, este 1 acá en la entrada de G1 con el 1 nos daría 0. A la salida, eso es 0, alimentamos la señal de G2 y como dijimos hace un rato, a R le ponemos un nivel alto, no importa cómo esté, en 0 este será suficiente para que la salida de G2, o sea Q negada, siga valiendo 1. Eso retroalimenta nuevamente con 1 a 0 y esto se retroalimenta con la salida de G2 que ahora vale 1. Entonces la tabla de verdad la consultamos y vamos a llenar los datos que hemos analizado. Vemos que en esta entrada está en un nivel alto. La retroalimentación de G2 es la que tenemos en Q negada y ya dijimos que también está en nivel alto y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. En G2 dijimos que R le cambiamos el valor a 0 y la retroalimentación que tenemos aquí está en la entrada que es de 2, que viene de Q, que sabemos que está en bajo. Con esos 0, 0 automáticamente a la salida tenemos un estado de cada uno. Pero también dijimos que con esa retroalimentación estamos en 0, aunque le cambiáramos el valor a R1. Ya dijimos que la salida va a estar, como hemos analizado, siempre los valores de Q negada son complementarios del estado de R. Es una comunidad de 0 en el estado de reset. Q es 0 en unidades. Ahora vemos en ambas tablas de verdad del G1 y G2 nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto como S es una de las entradas de G1 como R es una de las entradas de G2 y ambos tienen niveles altos. No se ponen entonces aquí en la tabla de G1. En la parte de arriba ese 0 para S en el G1 también es un 0 en la entrada R, pues obviamente entramos a ligeros. Nos podemos dar cuenta de que si tenemos 0 en S, automáticamente vamos a mandar a G1 a un nivel alto. Y si R tenemos un nivel 0, también automáticamente vamos a mandar a G2 a un nivel alto. Esta condición se entiende como una condición no válida, ya que contradice su propia definición. Porque el estado de la DG siempre debe mantener la condición de complementariedad. ¿Qué quiere decir que si uno es 1, el otro va a ser 0, y si uno es 0, el otro va a ser 1? En este caso, en R y Q negada. En la retroalimentación vamos a tener, por ejemplo, en la tabla superior derecha de G1, en la entrada 1, la salida automáticamente será 1. En la otra entrada del voltaje que es el de retroalimentación, que viene de G1 a esa que está acá, tendremos la salida en nivel alto. Para terminar con el análisis del DGE, vamos a mostrar un ejemplo que dice de la siguiente manera. Si se aplican dos formas de onda, se refiere a estas señales de S y R. Estas entradas activas a nivel bajo del H. Recuerden que estas son las que tenemos en esta imagen con entradas activas de nivel bajo. Y eso lo podemos ver como estos inversores que tenemos en las entradas. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, dice el enunciado que determinar el estado de salida. Solo nos pide eso y tenemos que recordar que es una DG. Sería el valor complementario que tiene. Al inicio hay que suponer que ésta se encuentra en nivel bajo. Vamos a analizar solamente la parte de la señal, pero esto nos va a permitir interpretar el funcionamiento del H. De inicio vemos la señal
Vemos la salida que está dibujada hacia acá, porque es un ejemplo. Se dice que comenzamos con un nivel bajo en el momento en el que S, que es la línea punteada, pasa a un nivel alto, o sea que pasa a 1. Además, S está en un nivel alto, pero cuando este pasa a un nivel bajo, esto es lo que tenemos aquí. Recordamos que inicialmente están en 1, 1. Cuando S pasa a nivel 0, ya sabemos que según la tabla de verdad, automáticamente la salida en este caso se pondrá en un nivel alto. Esto ocurre por esa razón. En la parte que vemos aquí, vean cómo la señal de Q cambia a un nivel alto, es decir, a 1. Este nivel 1 retroalimenta a G2 o retroalimenta a G1 con el valor que tiene R, que es 1. Nos da un complemento y como Q vale 0, este 0 alimenta la entrada de G1. Ya estamos con lo suficiente para que la entrada de la compuerta G1 valga 1, por lo tanto la salida es 1 y el sistema se encuentra en el estado de reset. Sin embargo, observen que después de cierto intervalo, S se va a cambiar a nivel alto. R sigue en libertad. Cuando S cambia a un nivel alto, R está en 1, entonces Q retroalimenta a la compuerta G2. Y como Q está en 1, automáticamente Q negada está en 0. Este 0 retroalimenta a G1 y aunque S cambia a nivel alto, el hecho de tener ese 0 de la entrada de G1 provocará que la salida de G1 siga manteniéndose en 1. Por esta razón podemos ver que aunque S cambie a un nivel alto, la salida Q se mantiene a un nivel alto. Este cambio ocurre cuando podemos observar que la línea punteada R cambia a un nivel bajo. Y pues en esta condición R pasa a un valor de 0, independientemente del valor que tengamos en la otra entrada, que es la retroalimentación. Automáticamente se mantendrá a G2 en nivel alto. Q negada estará en un nivel alto retroalimentando a G1 y con este nivel alto que tiene S. Como se observa en esta línea, la salida de G1 se manda a un nivel bajo. Este es el estado de reset con Q en 0. Este 0 retroalimenta una de las entradas de G2. Cuando R cambia a un nivel alto nuevamente con solo tener un 0 en alguna de las entradas de G2, pues automáticamente se manda la salida de la compuerta G2 a un nivel alto. Este nivel alto retroalimenta a G1 con el 1 de S y la compuerta G1 sigue manteniendo la salida en 1. De esta manera el sistema sigue en funcionamiento. Aunque R recuperó el nivel alto, la salida Q sigue manteniéndose en un estado bajo, lo que reafirma el estado de reset. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.